A continuación vamos a resolver un ejercicio que está relacionado con el tema de la electrostática. El ejercicio dice así: los ángulos de la base de un triángulo isósceles mide 30 grados y la longitud de la misma es de 3 metros. En el vértice inferior izquierdo se ubica una carga Q1 positiva de 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. En el vértice inferior derecho una carga Q2 positiva de 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y en el vértice superior una carga Q3, que es negativa, de 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la carga Q1. Es decir, sobre esta carga vamos a realizar nuestro estudio. Para poder resolver este ejercicio, lo primero que debemos realizar es un plano cartesiano y en dicho plano cartesiano representar este triángulo isósceles. Tomando en cuenta que la carga en estudio es la carga Q1, ella se debe ubicar en el origen de coordenada. Realizando este procedimiento, entonces obtenemos la siguiente gráfica. Sobre este plano cartesiano vamos a dibujar este triángulo isósceles, tomando en cuenta que la carga Q1 se debe ubicar en el origen de coordenadas, como dije anteriormente. Identificamos la carga Q1, la carga Q2 y la carga Q3 respectivamente, y en este vértice ubicamos el ángulo de 30 grados. Vamos a realizar ahora la representación vectorial de las fuerzas que están actuando sobre la carga Q1, ya que esta es la carga en estudio. Como la carga Q1 es positiva y la carga Q3 es negativa, entonces la carga Q1 va a experimentar una fuerza de atracción hacia la carga Q3. Esa atracción se representa con un vector dirigido hacia la carga Q3 y lo voy a identificar con la variable F31, que significa fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga Q1. Por otra parte, como la carga Q1 es positiva y la carga Q2 también es positiva, entonces la carga Q1 va a experimentar una fuerza de repulsión. Esto significa que se alejaría de la carga Q2. Esa repulsión se representa con este vector y lo voy a identificar con la variable F21, que significa fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Para determinar estas dos fuerzas, entonces vamos a usar la ley de Coulomb. Como son dos fuerzas, entonces debemos usar esa fórmula dos veces. El significado de cada variable es el siguiente. La variable K significa la constante electrostática, Q3 y Q1 son las cargas respectivamente, y R31 es la distancia que tenemos desde la carga Q3 hasta la carga Q1. Esa distancia no la tenemos, debemos buscarla. Igualmente, la fuerza 2,1 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por las cargas Q2 y Q1 dividido entre la distancia de separación que tenemos desde la carga 2 hasta la carga 1 al cuadrado. Esa distancia sí la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Para poder aplicar la ley de Coulomb, primero vamos a ubicar o a determinar esta distancia, que es la distancia desde la carga 3 hasta la carga Q1. Eso lo vamos a realizar de la siguiente manera. Si este triángulo isósceles lo dividimos en dos partes iguales, entonces vamos a obtener dos triángulos rectángulos. Tomando en cuenta el triángulo rectángulo del lado izquierdo, entonces obtenemos que en este vértice tenemos 30 grados. La distancia que hay desde este punto a este punto o desde vértice a vértice sería 1,5. Debido a que la distancia completa del triángulo isósceles es 3 metros, si 3 metros lo dividimos entre 2, nos da como resultado 1,5. Por otra parte, deseamos obtener la distancia que hay desde la carga Q3 a la carga Q1. Entonces, en este triángulo rectángulo, estos dos segmentos forman los catetos y este segmento sería la hipotenusa. Esa hipotenusa la voy a identificar con la variable R31, que significa distancia desde la carga 3 hasta la carga 1. Para poder obtener este valor,
entonces vamos a usar la razón trigonométrica del coseno de este ángulo. Recuerda que el coseno de este ángulo de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente sería 1,5, que es el que está más cerca del ángulo, dividido entre la hipotenusa, que es R31. Como deseamos obtener es el valor de esta variable, entonces la vamos a trasladar al primer miembro, y coseno de 30 grados lo trasladamos al segundo miembro a dividir 1,5 metros. Haciendo uso de la calculadora, concluimos que la distancia que hay desde la carga 3 a la carga 1 va a ser igual a 1,73 metros. Este valor está redondeado a 2 decimales. Como ya tenemos la distancia que hay desde la carga 3 a la carga 1, entonces procederemos a aplicar la ley de Coulomb. Sustituyendo toda la información correspondiente a cada una de estas variables, podemos decir que la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1 va a ser igual a la constante electrostática, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q3, que es de menos 3 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. Es importante resaltar que no es necesario colocar el signo, multiplicado por la carga Q1, que es de 4 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb, dividido entre la distancia que tenemos desde la carga 3 hasta la carga 1. Esa distancia de separación es de 1,73 metros y eso iría elevado al cuadrado. Multiplicando todos los factores del denominador y dividiendo ese resultado entre la potencia del denominador, podemos decir que la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1 va a ser igual a 0,108. Coulomb multiplicado por Coulomb nos daría Coulomb cuadrado, y ese Coulomb cuadrado se simplifica con este Coulomb cuadrado. Esto significa que en el numerador nos quedaría Newton metros cuadrados. Desarrollando esta potencia, en el denominador nos queda 2,9929 metros cuadrados. Simplificamos metros cuadrados con metros cuadrados, realizamos esta división y concluimos que la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1 va a ser igual a 0,036 newton. Nos corresponde ahora hallar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. La fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1 va a ser igual a la constante electrostática, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q2, que es de 2 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb, y multiplicado por la carga Q1, que es de 4 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. Eso iría dividido entre la distancia de separación que tenemos desde la carga 2 a la carga 1, que es de 3 metros, y esos 3 metros irían elevados al cuadrado. Multiplicando todos los factores del numerador y desarrollando la potencia del denominador, podemos decir que la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1 va a ser igual a 0,072. Coulomb multiplicado por Coulomb nos daría Coulomb cuadrado, y ese Coulomb cuadrado se puede simplificar con este Coulomb cuadrado. Eso significa que en el numerador nos quedaría newton metros cuadrados. 3 metros elevado al cuadrado sería igual a 9 metros cuadrados. Simplificamos metros cuadrados con metros cuadrados y dividimos 0,072 entre 9. Concluimos que la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1 va a ser igual a 8 por 10 elevado a la menos 3 newton. Como ya tenemos las dos fuerzas resultantes sobre la carga Q1, procederemos ahora a determinar la fuerza resultante. Para determinar dicha fuerza resultante, entonces podemos quitar el triángulo isósceles y únicamente dejar los vectores. Si quitamos el triángulo isósceles, entonces esta representación gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos la magnitud de la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1, que es igual a 0,036 newton, y tenemos la magnitud de la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1, que es igual a 8 por 10 elevado a la menos 3 newton.
Estos 30 grados es el ángulo que se forma entre este vector y el eje X. Para poder determinar la fuerza resultante, entonces debemos hallar la magnitud de la componente sobre el eje X debido a la magnitud de esta fuerza y la magnitud de la componente sobre el eje Y debido a la magnitud de esta fuerza. Para poder determinar las magnitudes de esas componentes vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Magnitud de la componente sobre el eje X va a ser igual a la magnitud de la fuerza 3,1 multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Este ángulo de 30 grados. Sustituyendo la información correspondiente podemos decir que la magnitud de la componente en X va a ser igual a la fuerza 3,1 que es de 0,036 newton multiplicado por el coseno del ángulo que es igual al coseno de 30 grados. Realizando esta multiplicación en nuestra calculadora podemos decir que la magnitud de la componente sobre el eje X va a ser igual a 0,031 newton. Si observa, sobre el eje X tenemos dos fuerzas, tenemos la componente sobre el eje X y tenemos la magnitud de la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Para poder determinar la fuerza resultante sobre el eje X debemos realizar una suma algebraica de estas dos fuerzas. Decimos que la fuerza resultante sobre el eje X va a ser igual a la magnitud de la componente en X, que tiene sentido positivo, menos la magnitud de la fuerza sobre el eje X. Es por esa razón que coloco un signo de menos, porque la magnitud de esta fuerza está en sentido negativo. Sustituyendo los valores correspondientes a estas dos fuerzas, decimos que la fuerza resultante sobre el eje X va a ser igual a 0,031 newton, que es el resultado de la componente en X positivo, sobre el eje X positivo, menos la magnitud de la fuerza 2,1, que es 8 por 10 elevado a la menos 3 newton, que es esta fuerza. Realizando esta resta en nuestra calculadora concluimos que la fuerza resultante sobre el eje X va a ser igual a 0,023 newton. Vamos a determinar ahora la magnitud de la componente sobre el eje Y. Decimos entonces que la magnitud de la componente sobre el eje Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza 3,1 multiplicado por el seno del ángulo. Es decir, esta fuerza multiplicado por el seno de 30 grados. Si sustituimos, entonces decimos que la magnitud de la componente sobre el eje Y va a ser igual a 0,036 newton multiplicado por el seno de 30 grados. Haciendo uso de nuestra calculadora, decimos que la magnitud de la componente en Y va a ser igual a 0,018 newton. Como sobre el eje Y hay una sola fuerza, que es la magnitud de esta componente, entonces la fuerza resultante sobre el eje Y va a ser igual a 0,018 newton. Aplicando Pitágoras, entonces podemos decir que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante sobre el eje X al cuadrado más la fuerza resultante sobre el eje Y al cuadrado. Sustituyendo estas dos fuerzas resultantes, decimos que la fuerza resultante va a ser igual a 0,023 newton al cuadrado, que es la fuerza resultante sobre el eje X, más 0,018 newton al cuadrado, que es la fuerza resultante sobre el eje Y. Realizando esta potenciación, decimos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 5,29 por 10 elevado a la menos 4 newton cuadrado, más 3,24 por 10 elevado a la menos 4 newton cuadrado. Estos son los resultados de estas dos potencias. La fuerza resultante va a ser igual a esta sumatoria, que nos da 8,53 por 10 elevado a la menos 4 newton cuadrado, y sacando la raíz cuadrada de este resultado decimos que la fuerza resultante va a ser igual a 0,029 newton. Y esta es la magnitud de la fuerza que está actuando sobre la carga Q1 debido a la carga Q2 y a la carga Q3. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.